Bienvenidos a este nuevo video. Antes de comenzar, quiero darles las gracias a todas las personas que comentaron en el video anterior y que hoy aparecen como parte de esta historia. Gracias por ser parte de esta comunidad. Y si tú también quieres aparecer en mi próximo video como personaje principal, solo tienes que dejar un comentario con tu nombre y apellido, tu edad y a qué te dedicas. Y listo. Crearé una historia especialmente contigo como protagonista. Sin más que decir, iniciemos. Si alguien me hubiera dicho hace 5 años que iba a terminar rogándole a algo que no pertenece a este mundo para salvar mi empresa, yo mismo me habría burlado, porque siempre fui el tipo racional, el que confiaba en contratos, estrategias digitales y métricas de crecimiento, no en leyendas de carretera ni en historias de abuelos. Yo fundé mi empresa de logística en Monterrey cuando tenía 30 años, en pleno auge del comercio electrónico, y durante un tiempo me fue bien, tan bien que llegué a pensar que el fracaso era cosa de otros. Tenía una flota decente, empleados leales y clientes que confiaban en mí, y aunque no era millonario, vivía tranquilo, orgulloso de haber construido algo propio en este siglo donde todo parece descartable. Pero las cosas cambiaron más rápido de lo que pude reaccionar. Las grandes corporaciones empezaron a absorber rutas, los costos de combustible se dispararon, un socio me traicionó desviando dinero y de pronto me encontré firmando pagarés que sabía que no podría cubrir. Lo peor no fue la caída económica, fue la sensación de asfixia constante. El miedo de despertar cada mañana con una nueva notificación de embargo, la vergüenza de mirar a mis empleados cuando tuve que retrasar su sueldo, la presión de mi esposa preguntándome si estábamos a salvo. Yo mentía diciendo que todo estaba bajo control, pero por dentro sentía que el suelo se abría bajo mis pies. Empecé a manejar de noche para despejarme. Recorría la ciudad sin rumbo, escuchando el motor como si fuera lo único estable en mi vida, hasta que una madrugada, detenido en un semáforo casi vacío, escuché algo que no encajaba con el ruido urbano, un sonido seco y rítmico, como cascos golpeando el pavimento. Pensé que era mi mente agotada jugándome una mala pasada, pero el sonido volvió a repetirse cuando tomé una desviación hacia una zona industrial abandonada, y entonces lo vi, recortado contra la luz amarillenta de un poste, un hombre vestido completamente de negro, montado en un caballo igualmente oscuro, inmóvil en medio del asfalto como si el tiempo no avanzara para él. No parecía una aparición fantasmal, se veía real, demasiado real, y sin embargo había algo antinatural en la forma en que el aire parecía doblarse a su alrededor. Yo debería haber acelerado y huido, pero me quedé mirándolo, paralizado, sintiendo que ese encuentro no era casual. Él fue quien rompió el silencio, su voz fue firme, tranquila, como la de un empresario experimentado cerrando un trato importante, y me llamó por mi nombre completo, algo que hizo que la sangre se me helara. Dijo que conocía mis deudas, mis contratos fallidos, mis noches sin dormir, y que podía devolverme todo lo que estaba perdiendo, incluso multiplicarlo, pero que ningún acuerdo verdadero se firma sin condiciones. Yo sentí que estaba cruzando una línea invisible cuando le pregunté cuáles eran esas condiciones, porque en el fondo ya había decidido escuchar. Me explicó que cada semana debía entregar algo en un terreno específico a las afueras de la ciudad, un antiguo lote donde antes hubo una hacienda, y que esa entrega sería la prueba de mi compromiso. No habló de dinero, no mencionó cifras, solo dijo que él sabría qué pedirme y cuándo, y que si cumplía sin falta mi empresa no volvería a conocer la escasez. Yo pensé en mis empleados, en mi familia, en todo lo que estaba a punto de perder, y acepté. No hubo papel, no hubo firma, pero sentí un frío atravesándome el pecho como si algo invisible se hubiera sellado dentro de mí. A la mañana siguiente recibí una llamada inesperada. Una compañía internacional quería contratar mis servicios para un proyecto enorme que garantizaría ingresos durante años. No tenía sentido, no había licitado para eso, pero el contrato llegó, limpio, perfecto, casi demasiado conveniente. Lo firmé con manos temblorosas, recordando la figura del caballo negro bajo el poste. Esa semana recibí el primer mensaje sin remitente, indicándome qué debía llevar al terreno. Era información confidencial de un competidor, datos que podían arruinarlo si salían a la luz. Dudé, pero al final reuní los archivos y los dejé en el punto indicado. El lugar estaba desierto cuando llegué, el viento levantaba polvo, y el silencio era tan espeso que me costaba respirar. Dejé la caja sobre la tierra seca y al girarme escuché el sonido de los cascos detrás de mí. No lo vi claramente, pero sentí su presencia, observándome.
Al día siguiente, mi competidor fue investigado por irregularidades y prácticamente desapareció del mercado. Mi empresa absorbió sus contratos y los ingresos se duplicaron. Me convencí de que solo era una coincidencia afortunada, que en los negocios todos juegan sucio y que yo no había hecho nada tan terrible. La segunda semana la petición fue diferente, más oscura, más personal, y aunque me resistí, el miedo a perder lo que estaba recuperando pudo más. Entregué lo que me pidió, con las manos sudando y el corazón golpeándome las costillas, y esa noche lo vi claramente por primera vez desde nuestro encuentro inicial, montado frente a mí, el rostro parcialmente cubierto por la sombra del sombrero, observándome en silencio. No dijo nada, pero su mirada era suficiente para recordarme que el trato estaba activo. Con el paso de las semanas mi empresa creció de manera desproporcionada. Contratos millonarios llegaban sin que yo los buscara. Bancos que antes me negaban crédito ahora me ofrecían condiciones preferenciales. Y mis empleados celebraban lo que llamaban mi resiliencia. Pero cada vez que cumplía con la entrega semanal algo extraño ocurría, accidentes inexplicables, enfermedades repentinas entre personas que de alguna forma estaban vinculadas a los favores que yo obtenía, y aunque intentaba racionalizarlo, el patrón era demasiado evidente. Una noche decidí no ir al terreno, me dije que ya era suficiente, que podía sostener el éxito sin seguir alimentando ese pacto, pero a las 11 en punto escuché los cascos resonando dentro de mi propia oficina, sobre el piso de mármol, un sonido imposible que hizo vibrar las ventanas. Las luces parpadearon y el aire se volvió helado. En el reflejo oscuro del ventanal vi su silueta detrás de mí, inmóvil. No se movió, no habló en voz alta, pero su presencia llenó el espacio con una presión insoportable, y en mi mente escuché su voz recordándome que los acuerdos se cumplen sin excusas. Ahí entendí que lo que estaba a punto de pedirme esa semana no sería información ni documentos, que el siguiente pago iba a cruzar una línea que jamás imaginé cruzar. Y mientras el sonido de los cascos retumbaba cada vez más fuerte dentro de mi oficina, supe que el verdadero costo del éxito apenas estaba comenzando. El verdadero costo del éxito apenas estaba comenzando y yo lo supe en el instante en que su voz volvió a meterse en mi cabeza como un pensamiento que no era mío, firme, fría, diciéndome que esa semana no quería papeles ni traiciones empresariales, que ahora necesitaba algo que realmente me doliera entregar. Sentí que el aire se hacía más pesado y que las paredes de mi oficina se cerraban sobre mí mientras el eco de los cascos seguía golpeando el mármol. Imposible, antinatural. Y entonces lo escuché con claridad. Quería lealtad absoluta, quería que le ofreciera a alguien que confiara plenamente en mí, alguien cuya pérdida me marcara para siempre, porque según él solo así el trato alcanzaría su máximo potencial. Yo intenté negociar. Le dije en voz baja que ya había cumplido, que mi empresa estaba creciendo y que podía pagarle con dinero, con propiedades, con lo que quisiera, pero el silencio que siguió fue peor que cualquier respuesta. Y en el reflejo del cristal vi cómo el caballo movía la cabeza lentamente, negando, como si se burlara de mi ingenuidad. Esa noche regresé a casa con un nudo en la garganta y apenas pude mirar a mi esposa y a mi hija durante la cena, porque entendí que el círculo de personas que realmente confiaban en mí era pequeño y que cualquiera de ellos podía convertirse en moneda de cambio. Durante días intenté ignorar el mensaje, me enfoqué en el trabajo, firmé nuevos contratos, di entrevistas hablando del renacimiento de mi empresa como si todo fuera fruto de mi disciplina, pero cada vez que cerraba los ojos escuchaba los cascos más cerca, como si caminaran por el pasillo de mi casa, y mi hija empezó a despertarse llorando en la madrugada, diciendo que un señor de negro la miraba desde la puerta de su cuarto. Yo sentí que el corazón se me detenía cuando me dijo eso, porque nunca le hablé de él. Nunca mencioné nada frente a ella y sin embargo describió con exactitud el sombrero, el traje oscuro y el caballo que parecía respirar humo. Esa misma semana uno de mis empleados más antiguos, Julián, el que estuvo conmigo desde el principio cuando apenas teníamos 2 camionetas, vino a mi oficina a agradecerme por no haberlo despedido durante la crisis. Me dijo que confiaba en mí y que sabía que yo siempre encontraba la manera de salir adelante. Mientras lo escuchaba sentí una presión en el pecho. Una certeza horrible de que él encajaba perfectamente en lo que el charro me había pedido. Alguien leal, alguien que creía en mí sin dudar. Intenté apartar la idea. Me repetí que no era un monstruo, que no podía siquiera considerarlo. Pero esa noche recibí otro mensaje sin remitente. Solo una hora y una ubicación. El terreno baldío. Y una frase que todavía me quema por dentro: la lealtad se demuestra con sacrificio. Fui al terreno con la mente hecha un caos, diciéndome que iría solo para enfrentarme a él y romper el trato, que prefería perderlo todo antes que entregar a alguien inocente. Pero cuando llegué lo vi claramente bajo la luna, montado en su caballo,
inmóvil como una estatua oscura, y el suelo parecía húmedo aunque no había llovido. Me bajé del auto con las manos temblando y le grité que no lo haría, que se llevara mi empresa, mi dinero, mi vida si quería, pero que no tocaría a nadie más. Él no se movió de inmediato, solo me observó, y entonces el caballo dio un paso al frente, hundiendo la pezuña en la tierra que de pronto se abrió como si estuviera blanda, revelando algo debajo. Al principio no entendí qué estaba viendo, pero cuando me acerqué distinguí telas conocidas, un pedazo de camisa que reconocí al instante, era de Julián, la que había usado esa misma tarde en la oficina. Sentí que el mundo se me venía encima y corrí hacia el hoyo, escarbando con las manos hasta que mis dedos chocaron con algo frío y viscoso. Lo que saqué no era ya un cuerpo completo, eran restos destrozados, carne aplastada como si una fuerza gigantesca lo hubiera triturado contra la tierra, y en el pecho abierto se marcaba claramente la huella de una herradura hundida hasta el hueso. Grité, no sé cuánto tiempo, no sé si alguien más escuchó, pero cuando levanté la vista el charro estaba más cerca que nunca, y por primera vez habló en voz alta diciendo que yo no había entendido, que el sacrificio ya estaba hecho desde el momento en que acepté el trato, que cada favor recibido había cobrado vidas aunque yo no lo supiera, y que Julián era solo la primera pérdida que me obligaba a mirar directamente. Yo caí de rodillas, cubierto de sangre que no era mía, y le supliqué que se detuviera, que deshiciera todo, que se llevara mi éxito, que cancelara los contratos. Pero él negó lentamente y me explicó que el acuerdo no funcionaba en reversa, que la prosperidad concedida debía sostenerse con una cadena constante de lealtades rotas, que mientras mi empresa creciera alguien más pagaría, y que si yo intentaba frenar el negocio, el siguiente nombre en la lista sería alguien de mi sangre. Regresé a casa en estado de shock. Me lavé las manos durante minutos que parecieron horas, pero la sangre parecía impregnada en mi piel, y cuando abracé a mi hija sentí que algo dentro de mí se quebraba porque entendí que estaba atrapado, que cada nuevo contrato significaba otra muerte y que detener el crecimiento podía significar la suya. Durante semanas viví en una paranoia constante, intentando sabotear discretamente acuerdos sin que pareciera intencional, pero era inútil. Los clientes insistían, las oportunidades aparecían solas, los ingresos seguían aumentando como si una fuerza invisible empujara todo hacia arriba. Entonces tomé una decisión desesperada. Si el trato exigía lealtad sacrificada, yo rompería el ciclo ofreciendo lo único que realmente me pertenecía sin dañar a nadie más, me ofrecería a mí mismo. Volví al terreno una última vez, llevando conmigo todos los contratos recientes, dispuesto a quemarlos y declarar la quiebra definitiva frente a él. Cuando apareció, el aire se volvió helado y el caballo resopló dejando escapar un vapor oscuro que olía a hierro y tierra húmeda. Le dije que yo era el responsable, que yo había aceptado, que tomara mi vida y dejara a los demás en paz. Por un momento hubo silencio, un silencio tan profundo que incluso los insectos dejaron de sonar, y entonces el charro descendió del caballo, caminó hacia mí y apoyó su mano enguantada sobre mi pecho. Sentí un dolor insoportable como si algo me arrancara el corazón sin abrir la piel, y caí al suelo viendo cómo mi cuerpo empezaba a convulsionar. Pensé que estaba muriendo, y tal vez en cierto modo lo hice, porque cuando volví a abrir los ojos ya no estaba tirado en la tierra, estaba de pie, frente a él, pero mi cuerpo seguía en el suelo, pálido e inmóvil. Entendí demasiado tarde que mi oferta había sido aceptada de una manera distinta, no como víctima sino como reemplazo. Él montó nuevamente su caballo y me miró por última vez antes de desvanecerse en la oscuridad, y yo sentí como algo antiguo y pesado se asentaba sobre mis hombros, como un traje invisible que se ajustaba a mi nueva forma. Ahora soy yo quien cabalga por las noches en las carreteras industriales, observando a empresarios desesperados que creen que no tienen otra salida. Escucho sus súplicas y repito las mismas palabras que una vez me dijeron, porque el trato no termina, solo cambia de portador. Mi empresa sigue funcionando. Mi familia recibió el seguro por mi muerte repentina, y creen que fue un infarto por estrés, y a veces los observo desde lejos sin que puedan verme, sintiendo una culpa eterna que ya no puedo reparar. Cada vez que un hombre desesperado acepta el acuerdo, siento cómo se cierra un ciclo y comienza otro, y aunque intento advertirlos con miradas, con silencios, sé que al final la ambición pesa más que el miedo, igual que me pasó a mí, y así continúo cabalgando en esta oscuridad interminable, esperando al próximo que crea que el éxito vale cualquier precio. Siempre fui de los que pensaban que la ambición era una virtud, que si uno no estaba dispuesto a arriesgarlo todo por crecer, entonces estaba destinado a ser mediocre.
Y durante años esa mentalidad me funcionó porque levanté desde cero una empresa de desarrollo inmobiliario en Ciudad de México, especializada en edificios inteligentes, departamentos de lujo para una generación obsesionada con la tecnología y la exclusividad. Yo venía de una familia humilde, crecí viendo a mis padres contar monedas para pagar la renta, y me juré que jamás volvería a vivir con miedo a no tener suficiente. Así que trabajé como un enfermo, estudié finanzas, aprendí sobre inversiones digitales, criptomonedas, todo lo que pudiera multiplicar dinero en este siglo acelerado. Y lo logré. Durante un tiempo fui ejemplo de éxito joven, aparecí en revistas de negocios, di conferencias sobre emprendimiento y me convencí de que tenía el control absoluto de mi destino. Pero el mercado inmobiliario no perdona errores, y menos cuando uno juega con créditos gigantes y socios que solo sonríen mientras todo va bien. Un proyecto enorme en la zona de Santa Fe comenzó a retrasarse por problemas legales y ambientales. Los inversionistas se pusieron nerviosos, los bancos empezaron a exigir garantías adicionales y de pronto me encontré atrapado en una red de deudas que superaban cualquier liquidez real que tuviera. Cada día que pasaba sin terminar esa torre significaba millones perdidos, demandas, posibles embargos, y yo empecé a sentir esa presión constante en el pecho, como si alguien me estuviera apretando el corazón con la mano. Las noches se volvieron eternas, caminaba solo por la obra casi terminada, escuchando el eco de mis pasos entre columnas de concreto, imaginando cómo todo ese proyecto podía convertirse en mi tumba financiera. Fue en una de esas madrugadas, con la ciudad extendiéndose iluminada a lo lejos, cuando escuché algo que no pertenecía a ese paisaje moderno, un sonido grave y rítmico que resonaba sobre el concreto fresco, como cascos golpeando el suelo en un piso 20 donde no debería haber animales. Pensé que era algún trabajador jugando una broma, pero cuando giré la esquina lo vi, montado en un caballo negro que parecía imposible de sostenerse sobre esa estructura inacabada. No gritó, no hizo ningún gesto exagerado, simplemente me observó como si hubiera estado esperándome desde siempre, y aunque yo no creía en leyendas, supe al instante quién era porque crecí escuchando historias del charro negro en los pueblos donde veraneaba de niño, relatos sobre pactos y prosperidad a cambio de algo que nunca terminaba bien. Sin embargo, cuando estás al borde de perderlo todo, la lógica se vuelve flexible, y en lugar de huir le pregunté qué hacía ahí. Él respondió con una calma escalofriante que había venido porque yo lo había llamado con mi desesperación, que cada vez que maldecía mi suerte y decía que daría lo que fuera por terminar la torre estaba pronunciando una invitación. Me explicó que podía garantizar que el edificio se completara sin más retrasos, que los permisos se liberarían, que los inversionistas recuperarían la confianza y que la torre se vendería por encima del precio esperado, convirtiéndome en referente internacional de innovación. Todo eso sonaba como música en mis oídos, pero entonces añadió que su ayuda implicaba un acuerdo, uno sencillo en apariencia pero profundo en consecuencias. Yo debía permitirle usar uno de los espacios más altos del edificio como punto de encuentro, un lugar al que él vendría cuando lo considerara necesario, y además cada mes tendría que entregarle algo que simbolizara el crecimiento del proyecto. Yo le pregunté qué significaba exactamente esa entrega, y él solo sonrió levemente diciendo que lo entendería cuando llegara el momento, que no debía preocuparme porque el éxito cubriría cualquier incomodidad. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero el miedo a la quiebra era mayor que el miedo a una leyenda. Acepté, y en ese instante el viento se levantó con fuerza, a pesar de que estábamos protegidos por la estructura, y cuando parpadeé él ya no estaba. Solo quedaron marcas húmedas en el concreto, huellas de herradura perfectamente impresas en el piso 20. A partir de ese día las cosas cambiaron con una precisión casi sobrenatural. Los permisos que llevaban meses atorados se aprobaron en cuestión de días. Un nuevo fondo de inversión extranjero apareció interesado en financiar la última etapa y los compradores comenzaron a apartar departamentos incluso antes de que el edificio estuviera terminado. Yo me repetía que era coincidencia, que tal vez la presión mediática había surtido efecto, pero cada vez que subía al piso más alto sentía una presencia detrás de mí, como si alguien respirara muy cerca de mi cuello. El primer mes recibí un mensaje extraño en mi correo, sin remitente, indicando que debía llevar al último nivel del edificio un objeto personal que representara mi ambición. Elegí el reloj de lujo que me regalé cuando firmé mi primer gran contrato, un símbolo de lo lejos que había llegado desde mi infancia humilde. Subí de noche, dejé el reloj sobre una mesa improvisada y esperé. El aire se volvió frío y el sonido de los cascos resonó de nuevo, esta vez más claro, más cercano. No lo vi completamente,
solo una sombra moviéndose entre las columnas, pero al día siguiente el reloj había desaparecido, y la venta de los últimos departamentos se cerró en tiempo récord. El segundo mes la petición fue diferente. Me pidió algo más personal, algo que no era solo un objeto, y aunque dudé terminé cumpliendo porque los números seguían mejorando y mi reputación estaba en su punto más alto. Sin embargo, comenzaron a ocurrir incidentes extraños en la obra, obreros que caían desde alturas inexplicables, maquinaria que fallaba de manera repentina, y en cada accidente yo encontraba una marca oscura en el concreto, como si una herradura hubiera sido presionada con violencia contra la superficie. Intenté ignorarlo, convencido de que eran coincidencias propias de cualquier construcción grande. Pero una noche subí solo para revisar unos planos, y escuché claramente un relincho que hizo vibrar los cristales, y al girar vi al charro parado a pocos metros de mí, sosteniendo las riendas con una mano mientras con la otra señalaba hacia abajo, hacia la ciudad iluminada, como recordándome lo que estaba en juego. Me dijo que el edificio no solo sería un símbolo de éxito, sino una puerta, un punto donde las ambiciones humanas podían tocar algo más antiguo, y que mi compromiso apenas estaba empezando a probarse. Sentí un nudo en el estómago cuando entendí que las entregas mensuales no se limitarían a objetos ni símbolos, que cada vez el precio sería mayor, más difícil de asumir, y aún así asentí porque el proyecto ya estaba demasiado avanzado para detenerse. Cuando bajé del edificio esa noche encontré en mi teléfono un nuevo mensaje sin remitente, una sola frase que me heló la sangre porque comprendí que la siguiente entrega no sería algo que pudiera reemplazar fácilmente, y mientras el eco lejano de los cascos retumbaba en mi memoria supe que estaba a punto de enfrentar una decisión que podía destruir no solo mi carrera sino algo mucho más profundo. El mensaje decía que la siguiente entrega debía ser alguien que hubiera confiado en mí para habitar ese edificio, alguien que hubiera puesto su futuro en mis manos sin sospechar nada. Y cuando leí esas palabras sentí que el estómago se me vaciaba porque entendí que ya no estaba hablando de símbolos ni de objetos personales sino de vidas reales, de personas que habían invertido sus ahorros creyendo en mi visión. Intenté convencerme de que estaba interpretando mal, de que quizás se trataba de algo metafórico, pero esa misma noche subí al último piso y lo vi claramente. El charro estaba ahí, montado frente al ventanal abierto, con la ciudad extendiéndose bajo sus patas como si fuera su territorio. Me dijo que el crecimiento auténtico exige cimientos firmes, y que nada sostiene mejor una torre que el sacrificio de quienes creen en ella. Sentí náuseas, rabia, miedo, y le grité que eso no estaba en el trato, que yo había aceptado entregas simbólicas, no personas. Pero él inclinó ligeramente la cabeza y respondió que cada palabra ambigua siempre favorece al más antiguo, que yo había aceptado sin preguntar detalles porque la ambición me nubló, y que ahora el edificio necesitaba algo más que concreto y acero para consolidarse como la estructura más influyente de la ciudad. Durante días viví en una tensión insoportable, revisando la lista de compradores, viendo sus rostros en los contratos digitales, familias jóvenes, empresarios retirados, parejas ilusionadas. Me repetía que no podía hacerlo, que prefería perderlo todo, pero cada vez que consideraba frenar las ventas algo extraño ocurría. Transferencias automáticas se completaban sin mi autorización, los bancos liberaban fondos, los inversionistas celebraban públicamente el éxito del proyecto, y yo quedaba atrapado en una corriente que parecía moverse sola. Los accidentes en la obra cesaron por completo, como si estuvieran esperando mi siguiente movimiento. Una noche, mientras revisaba cámaras de seguridad, vi algo que me paralizó. En el piso más alto, donde nadie debía estar a esa hora, aparecía una figura oscura moviéndose lentamente entre las columnas, y detrás de ella se distinguía claramente el contorno de un caballo. La imagen se distorsionaba cada vez que intentaba ampliarla, pero las huellas quedaban grabadas en el concreto húmedo al día siguiente. No era una amenaza imaginaria, era una presencia activa que exigía cumplimiento. El primer comprador en mudarse fue una mujer joven, diseñadora gráfica, que había apostado todos sus ahorros para vivir en uno de los departamentos panorámicos. La conocí el día de la entrega de llaves. Me agradeció por haber creado un espacio tan moderno y seguro. Me dijo que confiaba en que ese lugar sería el inicio de una nueva etapa en su vida. Mientras la escuchaba sentí un escalofrío recorrerme porque su voz se mezclaba en mi memoria con la frase del mensaje: alguien que hubiera confiado en mí. Intenté retrasar su mudanza con excusas técnicas, pero todo parecía resolverse a su favor. Los permisos estaban perfectos, los servicios funcionando, la seguridad activa. La noche en que finalmente se instaló no pude dormir.
y cerca de la medianoche recibí una notificación del sistema del edificio indicando movimiento en el piso superior, el que había prometido dejar disponible. Subí casi corriendo, con el corazón desbocado, y cuando llegué vi la puerta del departamento panorámico abierta de par en par, el viento entrando con fuerza, las luces parpadeando. Entré llamándola por su nombre, pero no hubo respuesta. Solo el sonido grave de los cascos sobre el mármol recién pulido. Avancé hacia el balcón, y ahí estaba el charro, de espaldas observando la ciudad, mientras el caballo pisaba el suelo del departamento como si fuera tierra. A un lado, sobre el vidrio del ventanal, había una marca oscura en forma de herradura, y el cristal estaba agrietado desde el centro hacia afuera. Miré hacia abajo y vi una multitud empezando a reunirse en la calle, luces de patrullas encendiéndose. Y supe antes de que alguien me lo dijera que ella había caído desde esa altura. No recuerdo haber bajado por las escaleras, pero de pronto estaba entre la gente, viendo el cuerpo destrozado contra el pavimento, los huesos sobresaliendo en ángulos imposibles, la sangre extendiéndose en un charco que reflejaba las luces rojas y azules. Lo más perturbador fue la marca en su pecho, una huella de herradura hundida en la carne como si algo enorme la hubiera empujado con violencia. La policía habló de suicidio, de posible depresión. Nadie sospechó del edificio ni de mí, pero yo sabía que no había sido una decisión suya. Esa muerte impulsó aún más la fama del proyecto. La cobertura mediática atrajo curiosos, compradores que veían el lugar como icónico, casi legendario. Yo sentí que estaba perdiendo el control, porque cada nuevo residente que se mudaba era una posible siguiente entrega, y aunque intenté cerrar el piso superior, las cerraduras aparecían abiertas. Las cámaras fallaban justo cuando alguien subía solo. Las caídas comenzaron a repetirse, siempre desde alturas similares, siempre de noche, siempre con esa maldita marca en el cuerpo. Intenté vender el edificio completo a un fondo extranjero y desaparecer del país, pero el contrato se cayó misteriosamente el mismo día de la firma, y esa noche el charro volvió a hablarme con una claridad insoportable, diciéndome que la torre ya estaba consagrada, que se había convertido en un punto de tránsito, y que mientras existiera seguiría reclamando lo que le correspondía. Me mostró algo que me dejó sin aliento. No sé si fue una visión o una advertencia. Vi el edificio décadas en el futuro, envejecido pero aún en pie, y sombras cayendo una y otra vez desde lo alto, como una lluvia interminable de cuerpos. Desesperado decidí subir por última vez al piso superior con la intención de incendiarlo, de destruir ese punto maldito aunque eso implicara mi ruina total. Llevé gasolina, rompí ventanas, empapé el concreto, pero cuando encendí el fósforo el viento lo apagó con una fuerza imposible. El charro apareció frente a mí, desmontó lentamente y se acercó hasta quedar a centímetros de mi rostro. Me dijo que los edificios no arden cuando están construidos sobre promesas selladas con sangre, que lo único que podía cambiar el curso era ofrecer algo que verdaderamente rompiera el vínculo. Entendí entonces que el vínculo no era solo con el edificio, era conmigo, con mi ambición, con mi deseo de no volver a ser pobre jamás. Sentí un cansancio profundo y le dije que tomara lo que quisiera, pero que liberara a los demás. Él sonrió apenas y apoyó su mano en mi pecho, igual que lo hizo con otros antes que yo, y el dolor fue inmediato, como si mis costillas se abrieran desde dentro. Caí al suelo viendo cómo mi sangre comenzaba a filtrarse entre las grietas del concreto. Lo último que vi antes de perder el conocimiento fue al caballo levantando las patas delanteras y golpeando con fuerza el suelo, dejando marcas ardientes que se extendían como raíces bajo la estructura. Cuando desperté estaba en el hospital, la policía diciendo que me habían encontrado inconsciente en la obra, que había inhalado humo aunque no hubo incendio alguno. El edificio sigue en pie, las ventas continúan, pero desde ese día cada vez que subo al último piso siento que algo me observa desde el borde, y en las noticias todavía aparecen reportes esporádicos de caídas inexplicables desde esa torre. Yo sigo vivo, pero ya no soy dueño absoluto de nada porque sé que mientras el edificio exista el pacto seguirá activo, y a veces cuando me asomo por el ventanal más alto y escucho el eco lejano de unos cascos sobre el mármol, tengo la certeza de que tarde o temprano seré yo quien dé el último paso al vacío para completar la cuenta pendiente. Yo no siempre fui el tipo de hombre que consideraría hacer un pacto con algo que no entiende. De hecho, durante años me burlé de cualquiera que creyera en leyendas rurales, porque yo soy médico cirujano cardiovascular formado en una de las universidades más prestigiosas de Latinoamérica, acostumbrado a confiar en estadísticas, protocolos clínicos y evidencia científica. Mi vida giraba alrededor de quirófanos impecables, monitores cardíacos y decisiones tomadas en segundos que separaban la vida de la muerte. Y durante mucho tiempo me sentí casi invencible.
como si la ciencia fuera una armadura suficiente contra cualquier cosa. Pero el problema con sentirse indispensable es que cuando fallas, la caída es más brutal. Todo empezó cuando acepté dirigir una clínica privada en las afueras de Guadalajara. Un hospital moderno que prometía atención de primer nivel pero que en realidad estaba al borde de la quiebra por mala administración y demandas por negligencia de médicos anteriores. Yo creí que podía salvarlo, que bastaba con disciplina, liderazgo y una reestructuración agresiva. Y durante los primeros meses logré estabilizar algunas áreas. Pero entonces comenzaron a llegar casos que parecían malditos, pacientes jóvenes con problemas cardíacos inexplicables, cirugías que se complicaban sin razón aparente, infecciones que no respondían a ningún antibiótico conocido. Las estadísticas comenzaron a volverse en mi contra y la reputación que me había costado décadas construir empezó a desmoronarse en cuestión de semanas. Los medios digitales son despiadados. Basta un par de titulares sobre muertes sospechosas para que todo tu nombre quede manchado. Y yo veía cómo cancelaban citas, cómo colegas evitaban asociarse conmigo y cómo los inversionistas del hospital empezaban a hablar de reemplazarme. Las noches se convirtieron en guardias interminables donde revisaba expedientes una y otra vez buscando un patrón lógico que explicara lo que estaba pasando, pero no encontraba nada, solo una sensación creciente de que algo se escapaba de mi comprensión. Fue en una madrugada particularmente pesada, después de perder a una paciente de 32 años en la mesa de operaciones sin una causa clara, cuando salí al estacionamiento trasero del hospital para respirar aire fresco. La ciudad estaba en silencio, apenas se escuchaba el zumbido lejano de la carretera, y yo apoyé las manos sobre el cofre de mi auto intentando contener las ganas de gritar. Fue entonces cuando escuché un sonido que no encajaba con el entorno clínico, un golpeteo lento, rítmico como cascos sobre el asfalto. Pensé que era un caballo suelto de algún rancho cercano, pero cuando levanté la vista lo vi perfectamente. Un hombre vestido de negro montado en un caballo igual de oscuro, parado junto a la salida de ambulancias como si fuera parte del paisaje. No sentí incredulidad, sentí reconocimiento, como si alguna parte de mí ya supiera quién era. Crecí escuchando historias del charro negro en boca de mi abuela, relatos sobre pactos hechos por desesperación, pero siempre los consideré metáforas, advertencias morales para niños ambiciosos. Sin embargo, cuando sus ojos se cruzaron con los míos, entendí que aquello no era una metáfora. Él no sonrió, no hizo ningún gesto teatral, simplemente habló con una voz profunda que parecía vibrar en mi pecho más que en mis oídos, y me dijo que yo estaba perdiendo prestigio, pacientes, control, y que podía devolverme todo eso multiplicado. Podía convertir mi clínica en la más exitosa del estado, reducir la mortalidad a cifras casi milagrosas y limpiar mi nombre de cualquier sospecha. Yo debería haber entrado corriendo al hospital, haber llamado a seguridad, pero me quedé ahí escuchando porque el miedo a fracasar como médico era más grande que el miedo a esa figura imposible. Le pregunté cuál era el precio, intentando mantener la compostura profesional, y él respondió que cada mes debía permitirle elegir a un paciente, solo uno, cuya vida sería reclamada en el momento que él decidiera, sin importar el estado clínico ni las probabilidades de recuperación. Sentí que el estómago se me revolvía porque estaba pidiéndome exactamente lo contrario a todo lo que juré al graduarme. Intenté negarme, le dije que mi trabajo era salvar vidas, no entregarlas, pero él inclinó levemente la cabeza y me recordó que ya estaba perdiendo pacientes sin explicación, que mi reputación se estaba desmoronando, que pronto nadie confiaría en mí. Dijo que bajo su protección las cirugías serían impecables, las infecciones desaparecerían, los diagnósticos serían certeros, pero que la balanza siempre exige equilibrio. Sus palabras resonaron en mi mente incluso después de que el sonido de los cascos comenzó a alejarse lentamente por el estacionamiento vacío. Esa misma semana, de manera inexplicable, las complicaciones quirúrgicas se redujeron. Pacientes que antes tenían pronósticos sombríos comenzaron a recuperarse con rapidez sorprendente, y los medios empezaron a hablar de la transformación milagrosa de la clínica. Yo sabía que no era simple coincidencia, porque el primer día del mes siguiente encontré un mensaje en mi computadora del consultorio sin remitente, con el número de habitación de un paciente específico y una hora exacta. Sentí un frío recorrerme la espalda porque entendí que el primer cobro estaba programado. El paciente era un hombre mayor que se recuperaba favorablemente de una cirugía coronaria exitosa. Sus signos vitales eran estables, su familia agradecida. Nada indicaba que su vida estuviera en peligro. Intenté quedarme en la habitación durante la hora señalada, decidido a impedir cualquier cosa extraña. Pero cuando el reloj marcó el minuto exacto, los monitores comenzaron a fallar al mismo tiempo.
La pantalla se llenó de interferencias y el aire en la habitación se volvió denso pesado. Escuché claramente el sonido de un relincho que nadie más pareció oír, y frente a mis ojos, el pecho del paciente se hundió como si algo invisible lo hubiera golpeado con fuerza brutal. Intenté reanimarlo, seguí el protocolo al pie de la letra, pero fue inútil. Sus costillas crujieron bajo mis manos, y cuando abrí la bata para revisar encontré una marca oscura en forma de herradura grabada en la piel, justo sobre el corazón. La familia nunca entendió qué pasó. Los informes hablaron de un paro cardíaco súbito, pero yo sabía que había sido el primer pago. Esa noche regresé al estacionamiento temblando y lo vi de nuevo, observándome desde la distancia, como recordándome que el acuerdo ya estaba activo. Durante los meses siguientes la clínica se convirtió en un referente. Las estadísticas eran extraordinarias. Mis colegas hablaban de mi talento casi sobrenatural, pero cada inicio de mes recibía un nuevo número de habitación, y aunque intenté cambiar turnos, transferir pacientes, sabotear discretamente el sistema, siempre se cumplía. Siempre había un momento en que los monitores fallaban y el sonido de los cascos resonaba en los pasillos estériles del hospital. Yo me estaba convirtiendo en cómplice de algo que no podía explicar científicamente, y aún así seguía aceptándolo porque el éxito me rodeaba como una anestesia moral. El problema es que con el tiempo las elecciones empezaron a volverse más personales. Ya no eran pacientes anónimos, sino personas con las que había hablado, con las que había conectado, y el último mensaje que apareció en mi pantalla no solo incluía un número de habitación, incluía un nombre que me hizo sentir que la sangre se me helaba, porque comprendí que la siguiente vida que sería reclamada no solo pondría a prueba mi ética profesional, sino todo lo que yo creía que era capaz de soportar. El nombre que apareció en la pantalla era el de Mariana, mi hermana menor, y durante varios segundos me quedé mirando el monitor sin poder respirar, convencido de que era una alucinación producto del estrés, porque ella no era paciente habitual de la clínica. Apenas había venido esa semana para hacerse unos estudios de rutina aprovechando que yo era el director médico. Sentí que el mundo se me doblaba por dentro cuando confirmé en el sistema que estaba ingresada en observación por una arritmia leve que no representaba peligro inmediato, algo completamente tratable, algo que yo mismo podía controlar. El mensaje era claro: habitación 311-0217 AM, y no había ambigüedad posible. Intenté borrar el archivo, desconectar el equipo, incluso destruir el CPU con mis propias manos, pero cuando encendí otra computadora en otro consultorio el mismo mensaje apareció intacto como si estuviera grabado en la red eléctrica del edificio. El sonido lejano de unos cascos resonó en el pasillo, apenas perceptible para cualquiera que no supiera qué escuchar, pero para mí fue como un martillo golpeando mi cráneo. Subí al tercer piso antes de la hora señalada, decidido a impedirlo, dispuesto a quedarme junto a Mariana toda la noche si era necesario. Ella estaba despierta, tranquila, incluso bromeó conmigo diciendo que exageraba como hermano mayor. Me senté a su lado, le tomé la mano y le prometí que nada malo iba a pasar, pero por dentro sentía una presión creciente, una certeza de que algo ya estaba en marcha. Cuando el reloj marcó las 02:16, los monitores comenzaron a emitir un zumbido extraño. No era la alarma habitual, era una interferencia profunda que hacía vibrar el aire. A las 02:17 exactas la temperatura de la habitación cayó de golpe. El vapor de nuestra respiración se hizo visible y escuché el relincho, fuerte, claro, imposible de ignorar. Mariana me miró confundida y alcanzó a decir mi nombre antes de que su cuerpo se arquease con violencia, como si algo invisible la hubiera levantado por la espalda. Intenté sostenerla, grité pidiendo ayuda, pero cuando apoyé mis manos sobre su pecho sentí un crujido brutal bajo la piel, como si algo desde dentro empujara hacia afuera con una fuerza inhumana. El monitor marcó paro cardíaco y yo inicié maniobras de reanimación, compresiones, desfibrilador, todo lo que sabía hacer con precisión quirúrgica, pero cada intento parecía inútil porque había una resistencia extraña, como si su corazón ya no respondiera a mi mundo. Cuando rasgué la bata hospitalaria vi cómo la piel sobre el esternón se oscurecía formando la marca perfecta de una herradura que se hundía lentamente, dejando un surco rojizo que comenzaba a sangrar. Sentí que me estaba volviendo loco, pero las enfermeras que entraron corriendo también vieron cómo la sangre brotaba sin que hubiera herida visible previa. No pude salvarla. A las 02:24 declaré la hora de muerte con una voz que no reconocí como mía. Mi propia hermana convertida en el pago del mes, la familia destrozada, mis padres arrodillados en el pasillo, y yo sosteniéndome apenas contra la pared, sabiendo que era responsable aunque nadie más lo entendiera.
Esa noche bajé al estacionamiento sin importarme las cámaras ni la seguridad, y ahí estaba él, iluminado apenas por las luces de emergencia, observándome en silencio. Le grité que rompiera el trato, que se llevara mi vida en ese instante, que no había nada más que pudiera dolerme tanto. Pero él habló con una calma que me heló la sangre. Dijo que la balanza había sido equilibrada, que yo había recibido prestigio, fama, cifras históricas de recuperación, y que ahora comprendía el verdadero peso del acuerdo. Añadió que podía terminar todo si quería, pero que la última compensación debía ser definitiva, no un pago mensual, sino un reemplazo permanente. No entendí al principio, hasta que señaló el hospital detrás de mí, y luego me señaló a mí. Comprendí que si aceptaba, ya no sería médico, no sería humano, sería parte del mecanismo que sostiene ese equilibrio oscuro. Miré hacia las ventanas del tercer piso donde la familia de Mariana lloraba, y sentí que ya no había nada que proteger. Asentí. No hubo contrato ni ritual visible, solo su mano enguantada apoyándose sobre mi pecho, exactamente sobre mi corazón, y un dolor insoportable que me atravesó como una descarga eléctrica infinita. Sentí que mi sangre se enfriaba, que mis latidos se volvían lentos, pesados, hasta detenerse por completo. Caí al suelo viendo el cielo nocturno y escuchando el último eco de los cascos mezclado con el sonido distante de una ambulancia. Desperté dentro del hospital, pero no en una cama, sino en el pasillo de pie, observando a médicos rodeando un cuerpo cubierto con una sábana. Me acerqué y levanté la tela con manos que no parecían mías. Era yo. Mi rostro pálido, mis labios azulados, una marca de herradura perfectamente definida sobre el pecho. El informe diría que sufrí un infarto fulminante por estrés extremo, una tragedia más en una carrera brillante. Intenté tocar a mis padres, pero mis manos atravesaron el aire como si ya no perteneciera al mismo plano. Entonces lo escuché detrás de mí, el resoplido del caballo, y supe que mi lugar ya no estaba entre quirófanos ni expedientes médicos. Me mostró el hospital desde una perspectiva imposible, como si lo viera desde arriba, y pude sentir los latidos de cada paciente, la fragilidad de cada corazón humano. Ahora camino por pasillos que no aparecen en los planos del edificio, escucho las súplicas de médicos desesperados que temen perder prestigio, siento el olor del miedo mezclado con desinfectante. Cuando uno de ellos susurra que daría lo que fuera por salvar su reputación, yo aparezco en el estacionamiento con un caballo que no proyecta sombra. No siempre hablo, a veces solo observo, porque aprendí que la desesperación humana hace el resto. La clínica sigue siendo exitosa, sus estadísticas son casi milagrosas, pero cada mes hay una muerte inexplicable, un paro súbito que ningún protocolo logra revertir, y en cada cuerpo aparece la misma marca oscura sobre el corazón. Yo ya no intento detenerlo, porque comprendí que el equilibrio exige continuidad, y que mi decisión selló un ciclo que no se romperá fácilmente. A veces me detengo frente a la habitación 312, donde Mariana dio su último aliento, y siento algo parecido al arrepentimiento, aunque no sé si los que estamos en este lado todavía podemos sentirlo del todo. Lo único que sé es que cuando el reloj marca cierta hora en la madrugada y el sonido de los cascos retumba en los pasillos silenciosos, alguien más está a punto de convertirse en el siguiente pago, y yo estaré allí, asegurándome de que el trato se cumpla. Yo siempre creí que la suerte se construía, que no era cuestión de magia ni de destino, sino de insistencia, disciplina y una tolerancia casi enfermiza al riesgo. Soy fundador de una fintech en Bogotá, una plataforma de préstamos digitales que empezó como una idea en mi apartamento pequeño y terminó convirtiéndose en una empresa que movía millones en microcréditos para personas que ningún banco tradicional quería tocar. Durante años me sentí orgulloso de ofrecer oportunidades a quienes estaban fuera del sistema. Pequeños comerciantes, conductores de aplicaciones, madres solteras que necesitaban capital para emprender. Y aunque los intereses eran altos porque el riesgo también lo era, yo me repetía que estaba ayudando a dinamizar la economía desde abajo. El problema fue cuando la expansión se volvió obsesión y comencé a aceptar inversionistas agresivos que exigían crecimiento exponencial sin importar el costo humano. En el mundo financiero digital del siglo XXI todo se mueve a una velocidad brutal. Las métricas son diarias, las rondas de inversión se cierran en semanas, y los fondos exigen resultados como si el dinero creciera en servidores en lugar de en la vida real. Yo prometí cifras que no podía sostener y cuando la morosidad empezó a dispararse y las quejas por cobros abusivos se volvieron tendencia en redes sociales, la imagen de mi empresa se desplomó en cuestión de días. Los inversionistas comenzaron a hablar de reemplazarme como CEO.
Los reguladores iniciaron investigaciones y sentí por primera vez que todo lo que había construido podía desaparecer con un simple comunicado oficial. Las noches se volvieron interminables revisando dashboards financieros, viendo números en rojo, proyecciones negativas y comentarios de usuarios furiosos que me acusaban de arruinarles la vida. Me justificaba diciendo que era el costo del mercado, que nadie obliga a aceptar un préstamo, pero en el fondo sabía que había empujado a muchos más allá de su límite con tasas cada vez más altas para cumplir metas de crecimiento. Fue en medio de esa tormenta, una madrugada lluviosa mientras revisaba datos en la oficina casi vacía, cuando el sistema se cayó de golpe, todas las pantallas se apagaron al mismo tiempo y el silencio se apoderó del piso. Al principio pensé que era un fallo eléctrico, pero entonces escuché un sonido que no tenía nada que ver con servidores ni generadores. Un golpeteo lento, firme como cascos resonando sobre el suelo de mármol del edificio corporativo. Mi oficina estaba en el piso 14, en pleno centro financiero. No había ninguna razón lógica para escuchar algo así. Me levanté con el corazón acelerado y caminé hacia el pasillo, y allí frente al ventanal que daba a la ciudad iluminada por la lluvia, lo vi un hombre vestido de negro montado en un caballo que parecía absorber la luz de los relámpagos. No sentí sorpresa inmediata, sentí una especie de reconocimiento incómodo, porque aunque siempre me consideré racional, crecí escuchando historias del charro negro en la finca de mis abuelos en el Tolima, relatos sobre pactos hechos por codicia y desesperación. Pensé que estaba agotado, que mi mente me jugaba una broma cruel, pero cuando él giró la cabeza y me miró directamente supe que aquello no era un simple delirio. No se presentó, no necesitó hacerlo, su presencia llenaba el espacio con una autoridad antigua. Me habló sin mover exageradamente los labios. Su voz resonó clara, profunda, como si estuviera dentro de mi pecho. Dijo que conocía mis cifras, mis metas incumplidas, mi miedo a perder el control de la empresa, y que podía resolverlo todo, podía disparar el crecimiento de mi plataforma, reducir la morosidad a niveles casi imposibles y convertir mi fintech en referente continental. Sentí una mezcla de alivio y terror, porque justo eso era lo que necesitaba para salvar mi puesto y mi reputación. Le pregunté cuál era el precio y su respuesta fue tan simple que al principio no la entendí del todo. Me dijo que cada vez que mi empresa aprobara un préstamo importante, uno que representara un salto significativo en las ganancias, él elegiría a uno de los beneficiarios para cobrar una deuda distinta. Una deuda que no figuraría en ningún contrato digital, pero que sería igual de real. Intenté racionalizarlo, pensar que hablaba en metáforas, pero su mirada no dejaba espacio para interpretaciones cómodas. Añadió que mientras yo no interfiriera en sus cobros, la empresa crecería sin obstáculos. Los reguladores encontrarían todo en orden, y los inversionistas me verían como un genio visionario. Yo estaba acorralado por números, por demandas, por la posibilidad de perderlo todo, y aunque sabía que aceptar algo así era cruzar una línea moral irreparable, la idea de ver mi empresa destruida me parecía peor. Asentí con un gesto apenas perceptible, y sentí que el aire se volvía denso, como si algo invisible se hubiera sellado en ese instante. Cuando parpadeé, él ya no estaba, pero las pantallas volvieron a encenderse y los dashboards mostraban algo que me dejó sin aliento. Una avalancha de solicitudes aprobadas, inversionistas confirmando nuevas rondas, indicadores de riesgo cayendo de manera inexplicable. En los días siguientes la transformación fue brutal. Usuarios que antes estaban en mora comenzaron a pagar puntualmente. Las redes sociales se llenaron de historias de éxito asociadas a mi plataforma y los medios financieros me invitaron a entrevistas para hablar de la recuperación milagrosa. Yo fingía naturalidad, hablaba de algoritmos optimizados y modelos predictivos mejorados, pero cada vez que se aprobaba un préstamo grande sentía una presión extraña en el pecho, como si alguien estuviera marcando una cuenta invisible. El primer indicio real de que el trato no era simbólico llegó una semana después, cuando uno de nuestros clientes estrella, un comerciante que había recibido un préstamo considerable para expandir su negocio, apareció en las noticias locales como víctima de un accidente brutal. Según el reporte, su vehículo fue embestido por algo que nadie pudo describir claramente. El auto quedó aplastado como si una fuerza enorme lo hubiera comprimido desde arriba. En las fotos filtradas se veía el metal hundido en una forma extraña, casi circular, y aunque intenté ignorarlo, algo en esa imagen me recordó demasiado la curvatura de una herradura. Intenté convencerme de que era coincidencia, que en una ciudad grande siempre ocurren tragedias, pero cuando revisé el sistema noté que el préstamo de ese comerciante había sido uno de los más altos aprobados esa semana. Sentí un escalofrío, pero no detuve nada, porque al mismo tiempo las ganancias estaban superando cualquier proyección previa.
Sin embargo, cada vez que caminaba por la oficina tarde en la noche, cuando los empleados ya se habían ido, escuchaba de nuevo ese sonido lejano de cascos sobre el mármol, y en los reflejos oscuros de las pantallas apagadas me parecía ver una silueta montada observándome. La presión aumentó cuando un segundo beneficiario de un préstamo significativo apareció muerto en circunstancias igualmente extrañas, esta vez en su propio local, con las cámaras de seguridad fallando justo en el momento del incidente. La policía habló de un colapso estructural, de una caída de materiales pesados, pero un empleado que fue testigo indirecto comentó en voz baja que escuchó algo parecido a un relincho antes del estruendo. Yo sentí que el pacto estaba tomando forma concreta, que cada cifra positiva en mis reportes estaba equilibrándose con algo mucho más oscuro. Aún así no detuve la expansión, porque el éxito se había vuelto adictivo y porque los inversionistas ahora me presionaban para crecer aún más rápido. Y en medio de esa vorágine apareció en mi correo un mensaje sin remitente que no hablaba de cifras ni de clientes, sino de alguien mucho más cercano. Y cuando leí el nombre comprendí que el siguiente cobro no sería un simple número en la base de datos, sino algo que iba a poner a prueba hasta dónde estaba dispuesto a sostener el trato. El nombre que apareció en el mensaje no era el de un cliente cualquiera, era el de Andrés, mi mejor amigo desde la universidad y además mi socio minoritario en la fintech. El único que estuvo conmigo cuando la empresa era solo una idea escrita en una servilleta. Durante unos segundos pensé que era una broma cruel, un intento de hackeo, pero el correo no tenía remitente, no tenía dirección rastreable, y al abrir el sistema interno comprobé algo que me dejó helado. Andrés había solicitado de manera formal uno de los préstamos más altos disponibles para invertir en un negocio personal del que nunca me habló. Sentí un vacío en el estómago, porque entendí inmediatamente la conexión. Préstamo significativo aprobado, deuda distinta cobrada. Intenté bloquear la solicitud desde el panel administrativo, pero el sistema arrojaba un error que nunca había visto, como si mis privilegios de CEO hubieran sido reducidos. Volví a intentar y el préstamo se aprobó automáticamente, con una notificación que confirmaba la transferencia inmediata de fondos a su cuenta. En ese instante escuché el sonido de los cascos detrás de mí, lento, paciente, como si alguien celebrara en silencio. Llamé a Andrés de inmediato, fingiendo normalidad, preguntándole por qué no me había comentado nada sobre ese préstamo. Me respondió con entusiasmo, diciendo que era una oportunidad única, que había encontrado un local perfecto para abrir una cadena de restaurantes, y que confiaba en que todo saldría bien porque la empresa estaba en su mejor momento. Mientras hablaba yo sentía que cada palabra era una despedida anticipada. Intenté convencerlo de cancelar la operación, de esperar, pero se rió diciendo que ahora más que nunca debíamos confiar en nuestro propio sistema. Esa noche no me fui a casa, me quedé en la oficina revisando cada línea de código como si pudiera encontrar una manera de romper el trato desde la tecnología. A las 2 de la madrugada las luces parpadearon y el sonido de la lluvia contra los ventanales se mezcló con un relincho profundo que hizo vibrar el vidrio. Cuando levanté la vista lo vi reflejado en la pantalla apagada frente a mí, montado, inmóvil, observando. Sentí una rabia que superó al miedo y le grité que no podía tocar a Andrés, que él no era parte del acuerdo, que era mi amigo. Su voz resonó clara sin necesidad de que moviera los labios, y me recordó que yo había aceptado que él elegiría a quien cobrara, que no había exclusiones en lo que firmé con mi ambición. Me dijo que las deudas más valiosas son las que duelen, que el crecimiento real se mide en pérdidas irreparables. Sentí que el aire se volvía espeso y que algo invisible me rodeaba como una presión constante sobre el pecho. Decidí ir a buscar a Andrés, aunque no sabía exactamente de qué quería protegerlo. Lo encontré en el local que estaba remodelando, lleno de ilusiones, mostrando planos y hablando de expansión futura. Mientras lo escuchaba sentía que el tiempo corría en mi contra. Intenté confesarle todo, pero las palabras se atoraban en mi garganta. Sonaban absurdas incluso dentro de mi propia cabeza. ¿Cómo explicarle que su vida estaba atada a un pacto con una entidad que cabalgaba por pasillos corporativos? Cerca de la medianoche se fue la luz en todo el edificio. Pensamos que era una falla eléctrica por la tormenta, pero el silencio que siguió fue demasiado denso. Entonces lo escuchamos, ambos. El sonido inconfundible de cascos golpeando el suelo del local, aunque no había ningún animal allí. Andrés me miró confundido y alcanzó a decir que eso no era normal. Yo sentí que el pánico me paralizaba cuando una sombra oscura cruzó el reflejo del vidrio.
Intenté arrastrarlo hacia la salida, pero las puertas parecían no abrirse, como si el aire mismo las sellara. El relincho fue ensordecedor esta vez, y de pronto el techo crujió con un sonido brutal. No fue una explosión ni un colapso típico, fue como si algo enorme hubiera descendido desde arriba con un peso imposible. El concreto se hundió en un punto exacto justo sobre nosotros, y vi como una estructura metálica se doblaba como si fuera de papel. Logré apartarme apenas a tiempo, pero Andrés no tuvo la misma suerte. Una viga cayó directamente sobre su torso, aplastándolo contra el suelo con una violencia que todavía me despierta en las noches. Escuché el crujido de sus costillas rompiéndose, el aire saliendo de sus pulmones en un sonido húmedo y desesperado. Corrí hacia él intentando levantar la estructura, pero era inútil. El peso era inhumano. Cuando logré ver su pecho noté la marca oscura formándose bajo la sangre, una herradura perfecta hundiéndose en la carne como si algo invisible hubiera presionado con precisión. Murió mirándome, con una mezcla de confusión y traición en los ojos. La policía habló de un fallo estructural por la tormenta, de materiales mal asegurados. Nadie cuestionó nada más. Yo declaré como testigo, fingí shock, y por dentro sentía que me desintegraba. Esa noche regresé a la oficina y lo esperé. No tardó en aparecer, reflejado en cada superficie oscura, caminando con el caballo por el pasillo principal. Le dije que había ganado, que ya me había quitado demasiado, que cancelaría la empresa, que liquidaría todo aunque me quedara en la ruina. Él respondió que la empresa ya no me pertenecía del todo, que el crecimiento estaba atado a algo más profundo que mis decisiones administrativas. Intenté cerrar operaciones al día siguiente, pero los inversionistas bloquearon cualquier intento. Los contratos tenían cláusulas que me ataban durante años, y el sistema financiero que yo mismo ayudé a construir ahora me retenía como una jaula dorada. Las muertes continuaron, clientes importantes, beneficiarios destacados, siempre en circunstancias extrañas, siempre con accidentes que parecían tener un peso sobrenatural. Yo veía cómo las ganancias subían mientras mi conciencia se hundía. Finalmente comprendí que el único préstamo que no se había cobrado era el mío, porque yo había sido el primero en beneficiarme del pacto. Una madrugada subí solo al piso 14. Me paré frente al ventanal con la ciudad extendiéndose debajo y lo llamé en voz alta. Apareció sin demora, montado elegante eterno. Le dije que tomara mi deuda completa, que cerrara la cuenta de una vez por todas. Sonrió apenas y desmontó con una calma aterradora. Se acercó hasta quedar frente a mí y apoyó su mano sobre mi pecho. Sentí que mi corazón latía con fuerza descontrolada, como si intentara escapar de mi cuerpo. El dolor fue inmediato, punzante, como si algo desde dentro empujara hacia afuera. Caí de rodillas mientras una presión invisible me obligaba a mirar hacia el vacío más allá del vidrio. El ventanal se fracturó en una línea perfecta y antes de que pudiera reaccionar, una fuerza brutal me lanzó hacia adelante. Recuerdo la caída como una eternidad suspendida, el viento golpeando mi rostro, las luces de la ciudad girando mientras descendía. No grité porque entendí que era el cierre lógico del trato. Cuando impacté contra el suelo no sentí dolor, solo un silencio profundo. Vi mi cuerpo destrozado, los huesos en ángulos imposibles, la sangre extendiéndose sobre el asfalto mojado y en el centro del pecho la marca perfecta de una herradura. Ahora camino por edificios financieros cuando las luces se apagan. Observo a emprendedores desesperados que prometen cifras imposibles, y cuando alguno susurra que daría lo que fuera por salvar su empresa, siento como el eco de unos cascos comienza a resonar de nuevo sobre el mármol brillante, porque aprendí demasiado tarde que en el mundo de las deudas siempre hay alguien dispuesto a cobrar con intereses que no aparecen en ningún contrato. Yo no nací siendo corrupto ni ambicioso al extremo. Al contrario, durante años fui de esos policías que todavía creían que podían hacer la diferencia en un país donde la violencia parece no tener fondo. Entré a la policía en Ciudad de México con la idea ingenua de limpiar las calles, de proteger a la gente común que no tiene cómo defenderse, y durante un tiempo me aferré a esa versión de mí mismo, aunque el sistema me mostrara todos los días lo podrido que estaba por dentro. Vi compañeros aceptar sobornos, comandantes negociar con criminales y políticos usar nuestro trabajo como moneda de cambio, y aún así me repetía que yo no era como ellos, que mientras yo hiciera lo correcto al menos mi conciencia estaría limpia. El problema fue cuando la vida decidió golpearme donde más dolía. Mi hijo menor enfermó de leucemia y el seguro que me daba la institución no cubría ni la mitad del tratamiento especializado que necesitaba. Los médicos hablaban de terapias avanzadas, medicamentos importados, costos que superaban por mucho mi sueldo de años. Yo vendí lo que pude, pedí préstamos,
Acepté turnos dobles y hasta triples, pero cada factura nueva era un recordatorio de que el dinero no iba a alcanzar. Empecé a sentir que todo mi discurso sobre la honestidad se desmoronaba frente a la cama de hospital donde mi hijo luchaba por respirar sin dolor. Fue en medio de esa desesperación que un viejo conocido, alguien que había detenido años atrás y que ahora se movía en círculos mucho más oscuros, se acercó a mí con una propuesta indirecta. No habló de cifras exactas, pero dejó claro que había formas de ganar en una semana lo que yo ganaba en un año. Solo tenía que hacer la vista gorda en ciertos operativos, desviar información, permitir que ciertos cargamentos pasaran sin revisión. Yo me negué al principio recordando quién era, pero cada vez que veía a mi hijo conectado a máquinas, pálido, frágil, mi convicción se debilitaba. Una noche particularmente dura, después de escuchar al oncólogo decir que sin un tratamiento específico las probabilidades se reducían drásticamente, salí del hospital y me quedé en el estacionamiento mirando el cielo contaminado de la ciudad. Sentí una mezcla de rabia e impotencia tan grande que murmuré que haría lo que fuera por salvarlo, que no me importaba el precio. No lo dije como un ritual, lo dije como un padre derrotado. Fue entonces cuando escuché algo que no tenía nada que ver con sirenas ni motores, un sonido grave y pausado, como cascos golpeando el concreto del estacionamiento. Al principio pensé que era mi mente agotada, pero el sonido se acercó y cuando giré la cabeza lo vi claramente, un hombre vestido completamente de negro, montado en un caballo del mismo color, parado entre los autos como si aquello fuera lo más normal del mundo. No parecía una ilusión, su presencia era sólida, tangible, y aunque yo llevaba años enfrentando criminales armados, sentí un miedo distinto, más profundo, uno que no sabía cómo combatir. No necesitó presentarse, porque en el fondo supe quién era. Las historias del charro negro no eran ajenas para mí, crecí escuchándolas en el barrio, relatos de pactos y favores concedidos a cambio de algo que siempre terminaba mal. Él habló con una voz calmada, casi respetuosa, diciéndome que conocía mi situación, que sabía cuánto dinero necesitaba y cuánto tiempo tenía antes de que fuera demasiado tarde. Dijo que podía asegurar el tratamiento completo de mi hijo, sin listas de espera, sin rechazos de seguro, con los mejores especialistas disponibles y que además podría protegerme de cualquier consecuencia legal derivada de ciertas decisiones que tomara en mi trabajo. Yo sentí que el corazón me golpeaba el pecho, porque aquello era exactamente lo que necesitaba. Le pregunté cuál era el precio, intentando sonar firme aunque por dentro estaba temblando. Me respondió que solo debía permitirle intervenir en ciertos casos específicos, que cuando él eligiera a una persona detenida por mí, yo tendría que asegurarme de que no saliera con vida del proceso, que un enfrentamiento, un traslado mal ejecutado, un error en custodia serían suficientes. Añadió que nadie sospecharía, que los informes serían claros, que todo parecería parte del riesgo habitual del oficio. Me quedé en silencio largo rato, sintiendo el peso de la placa en mi cintura como si ardiera. Le dije que yo no era un asesino, que mi trabajo era detener criminales, no ejecutarlos, pero él inclinó la cabeza ligeramente y señaló hacia el hospital detrás de mí, recordándome lo que estaba en juego. Dijo que no todos los elegidos serían inocentes, que muchos ya tenían las manos manchadas, que solo estaría acelerando un destino probable. Esa racionalización fue suficiente para romper mi última barrera. Acepté. No hubo firma ni contrato visible, pero sentí una presión fría en el pecho, como si algo invisible se hubiera incrustado bajo mi piel. Cuando volví a mirar, él ya no estaba, solo el eco lejano de los cascos alejándose entre los autos. A la mañana siguiente recibí una llamada del hospital informándome que un benefactor anónimo había cubierto los costos iniciales del tratamiento de mi hijo y que se autorizaba de inmediato la terapia más avanzada disponible. Sentí alivio, un alivio sucio, pero alivio al fin. Los primeros meses todo pareció funcionar según lo prometido. Mi hijo respondió bien al tratamiento, los médicos hablaban de mejoras significativas y en el trabajo empecé a recibir casos donde los detenidos tenían antecedentes graves, personas que la mayoría consideraría irrecuperables. El primer incidente ocurrió durante un traslado nocturno. Un sospechoso intentó escapar según el reporte oficial y en el forcejeo recibió un disparo mortal. El informe fue limpio, respaldado por cámaras que curiosamente fallaron justo en el momento clave. Esa noche, mientras escribía el reporte, escuché el relincho distante resonando en el patio de la comandancia. Intenté convencerme de que no había hecho nada realmente incorrecto, que el hombre tenía un historial violento, que probablemente habría vuelto a delinquir. Pero la segunda vez fue diferente. El detenido era joven, apenas 20 años, acusado de robo menor.
El mensaje no llegó en un correo ni en un papel, llegó como una sensación en el pecho, una certeza de que él era el siguiente elegido. Esa noche, durante una revisión de rutina en la celda, las luces parpadearon y escuché los cascos resonando sobre el suelo de cemento. Cuando entré, el joven estaba tirado en el piso, el cráneo hundido como si algo pesado lo hubiera aplastado contra la pared. El reporte habló de una caída accidental, pero yo vi claramente la marca oscura en su espalda, una herradura marcada en la piel. Comencé a entender que no siempre se trataba de criminales peligrosos, que la elección no seguía una lógica humana de justicia. Cada vez que intervenía en uno de esos casos, el tratamiento de mi hijo avanzaba con resultados casi milagrosos. Los médicos hablaban de una recuperación sorprendente, algo poco común en etapas tan avanzadas. Yo vivía dividido entre la esperanza y la culpa, entre el agradecimiento y el horror. Sin embargo, el patrón empezó a volverse más inquietante cuando el último detenido que me asignaron El sonido de los cascos retumbó con tanta fuerza en el pasillo de celdas que por un segundo pensé que los demás oficiales también lo escucharían. Pero cuando miré a mi alrededor todos seguían en lo suyo, riendo, revisando papeles como si nada estuviera ocurriendo. Yo sabía que ese detenido era el siguiente. Lo sentía en el pecho como una presión constante que no me dejaba respirar. Me acerqué a la reja y él levantó la mirada. Tenía los ojos hinchados de llorar y repetía que era inocente, que lo habían confundido, que solo estaba en el lugar equivocado. No tenía antecedentes graves, no figuraba en ninguna lista peligrosa. Era apenas un joven que trabajaba como repartidor y que, según el informe, había sido detenido por error durante un operativo. Por primera vez desde que acepté el trato sentí que podía decir que no. Me dije que no permitiría otra muerte absurda, que ya había cruzado demasiadas líneas y que no iba a seguir justificándome con el argumento de que muchos eran criminales peligrosos. Me quedé frente a la celda decidido a protegerlo, aunque no sabía exactamente de qué. Las luces comenzaron a parpadear y el aire se volvió más frío, más pesado. Escuché el relincho, esta vez claro, directo detrás de mí. No me atreví a voltear de inmediato, pero sentí su presencia, tan cercana que parecía respirar en mi nuca. Me habló sin que nadie más pudiera oírlo, recordándome el tratamiento de mi hijo, las mejoras en sus análisis, la esperanza que había regresado a nuestra casa. Dijo que el equilibrio no podía romperse sin consecuencias, que cada vida salvada en el hospital estaba atada a una vida cobrada en mi custodia. Sentí que el estómago se me revolvía y le respondí en voz baja que ya no iba a hacerlo, que si quería cobrar algo más que lo hiciera conmigo, pero que no tocaría a ese muchacho. Durante unos segundos no ocurrió nada y pensé que tal vez había logrado desafiarlo. Entonces escuché un golpe seco dentro de la celda. Giré la cabeza y vi al joven caer hacia atrás como si algo invisible lo hubiera empujado con brutalidad. Corrí a abrir la reja, grité pidiendo apoyo, pero cuando lo levanté su cráneo estaba hundido en la parte posterior como si hubiera sido aplastado contra el concreto con una fuerza descomunal. No había sangre salpicada en las paredes, solo un charco oscuro extendiéndose bajo su cabeza y sobre la piel de su espalda la marca inconfundible de una herradura quemada. El informe oficial habló de un desmayo seguido de un golpe fatal, una tragedia accidental dentro de una celda húmeda. Nadie cuestionó demasiado porque casos así no son raros en instalaciones saturadas. Yo firmé el reporte con manos temblorosas, sabiendo que mi negativa no había servido de nada, que el pacto no dependía de mi voluntad una vez activado. Esa noche fui directo al hospital, con el uniforme todavía manchado de sangre seca. Entré a la habitación de mi hijo y lo encontré despierto, sonriendo débilmente. Los médicos me informaron que sus niveles habían mejorado otra vez, que la terapia estaba funcionando de manera extraordinaria. Mientras lo escuchaba sentí una punzada de culpa tan fuerte que casi me hizo caer de rodillas. Lo abracé con cuidado, respiré su olor a hospital y prometí en silencio que aquello terminaría de alguna manera aunque no supiera cómo. Los siguientes días fueron una tortura interna. Intenté renunciar, pedí traslado, inventé problemas personales para alejarme de operativos donde pudiera ser instrumento de otra muerte, pero siempre surgía alguna situación que me devolvía al centro de los casos elegidos. El sonido de los cascos me seguía incluso fuera del trabajo, en la cocina de mi casa, en el estacionamiento del supermercado, como si me recordara que el acuerdo no tenía horario. La ruptura definitiva llegó cuando el médico principal de mi hijo me pidió hablar en privado. Me explicó que aunque la respuesta al tratamiento había sido sorprendente, existía un riesgo alto de recaída y que necesitarían aplicar una fase aún más agresiva, costosa y experimental. Sentí que el mundo se me cerraba otra vez. Esa misma noche, mientras estaba sentado solo en el estacionamiento del hospital, lo vi aparecer frente a mí, iluminado por las luces blancas del edificio. No esperó a que yo hablara.
Me dijo que el próximo cobro no sería un detenido, que había decidido elevar la apuesta porque yo había intentado desafiarlo. Sentí un frío recorrerme la espalda cuando entendí que estaba hablando de alguien fuera de la comandancia. Le exigí que fuera claro y entonces señaló hacia el hospital, hacia las ventanas donde mi hijo dormía conectado a máquinas. Me explicó que si yo seguía resistiéndome, la balanza se equilibraría de otra manera, que la vida que yo tanto quería salvar podía convertirse en el siguiente pago. Sentí que el aire me abandonaba. Me arrodillé frente a él sin importarme el orgullo ni la dignidad. Le supliqué que no lo tocara, que me llevara a mí, que cancelara el trato. Él respondió que siempre había sido una opción, pero que el reemplazo debía ser definitivo. Regresé a la habitación de mi hijo con una decisión tomada. Lo miré dormir y entendí que todo lo que había hecho no lo protegía realmente. Solo posponía un desenlace bajo reglas que yo no controlaba. A la madrugada volví al estacionamiento y lo llamé en voz alta. Apareció casi de inmediato, como si hubiera estado esperando. Le dije que aceptaba hacer el último pago, que cerrara la cuenta conmigo y dejara a mi hijo fuera de cualquier equilibrio. No hubo sonrisa esta vez, solo un asentimiento lento. Se acercó y apoyó su mano sobre mi pecho. Sentí un dolor desgarrador, como si mi corazón fuera comprimido por una fuerza gigantesca. Caí al suelo viendo cómo la noche se volvía borrosa. No recuerdo el momento exacto en que mi corazón dejó de latir, pero sí recuerdo abrir los ojos desde una perspectiva distinta. Estaba de pie frente al hospital, viendo a paramédicos rodear mi cuerpo inerte en el asfalto. Escuché a alguien decir que parecía un infarto fulminante, estrés acumulado. En mi pecho, visible incluso desde esa distancia imposible, se marcaba la silueta oscura de una herradura. Intenté correr hacia la habitación de mi hijo, pero mis pies no tocaban realmente el suelo. Lo vi días después recuperarse, terminar el tratamiento, regresar a casa con mi esposa creyendo que mi muerte había sido una tragedia más del trabajo. Nunca supieron el precio real. Ahora camino por estacionamientos de hospitales y comandancias en la madrugada, escuchando las súplicas de padres desesperados y oficiales quebrados por el sistema. Cuando alguno murmura que haría lo que fuera por salvar a alguien, siento el peso invisible de unas riendas en mis manos y el eco de unos cascos resonando sobre el concreto. Aprendí demasiado tarde que hay deudas que no se pagan con dinero ni con sangre ajena, sino convirtiéndose uno mismo en parte del mecanismo que las cobra. Nunca pensé que mi ambición me llevaría a buscar algo que ni siquiera sabía si era real, porque yo siempre fui el tipo de persona que se burla de las leyendas, que cree que el éxito depende del talento, de la constancia y de saber aprovechar el momento exacto. Soy creador de contenido, influencer, streamer, como quieran llamarlo, y durante años viví obsesionado con los números, con las visualizaciones, con los contratos publicitarios que podían cambiarme la vida en cuestión de semanas. Empecé transmitiendo desde mi cuarto en Medellín con una cámara barata y una conexión inestable, soñando con ser tendencia, con llenar eventos, con que mi nombre apareciera en todas partes. Al principio el crecimiento fue lento pero constante, y cada nuevo seguidor era una pequeña victoria que me empujaba a seguir. El problema es que en este siglo la fama es una carrera brutal donde siempre hay alguien más joven, más polémico o más dispuesto a cruzar límites para captar atención. Mis números comenzaron a estancarse justo cuando más necesitaba crecer. Los patrocinadores empezaron a exigir métricas que ya no alcanzaba. Los comentarios en mis transmisiones se volvieron crueles, diciendo que ya estaba pasado de moda, que mi contenido aburría. Intenté reinventarme, hacer retos extremos, colaboraciones arriesgadas, incluso polémicas calculadas, pero nada parecía funcionar. La ansiedad se convirtió en mi compañera diaria, y las noches las pasaba mirando estadísticas como si fueran un electrocardiograma que marcaba la muerte lenta de mi carrera. Llegó un punto en que mi contrato más importante estaba a punto de expirar y la marca dejó claro que solo renovaría si duplicaba mi audiencia en menos de 3 meses. Yo sabía que era casi imposible, pero también sabía que sin ese contrato perdería el departamento, el estudio y la imagen de éxito que tanto me había costado construir. Una madrugada, después de una transmisión desastrosa donde apenas se conectaron unas pocas decenas de personas, apagué la cámara con rabia y golpeé el escritorio. Recuerdo haber dicho en voz alta que daría lo que fuera por volverme imparable, por tener un talento que nadie pudiera cuestionar, por dominar el algoritmo y la mente de quienes me veían. No lo dije como un ritual, lo dije como un grito desesperado al vacío. Sin embargo, el silencio que siguió fue extraño, más pesado de lo normal. La conexión a internet cayó de repente y la pantalla quedó negra.
Pensé que era otra falla técnica hasta que escuché un sonido que no pertenecía a un apartamento en pleno centro de la ciudad. Un golpeteo rítmico grave como casco sobre el suelo de madera del estudio. Me quedé inmóvil convencido de que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero el sonido se acercó y cuando giré lentamente la silla lo vi reflejado en el monitor apagado. Un hombre vestido de negro, montado en un caballo oscuro que parecía absorber la poca luz del cuarto, estaba parado detrás de mí como si siempre hubiera pertenecido a ese espacio. No rompió nada, no derribó paredes, simplemente estaba allí, sólido, real. Sentí un frío recorrerme la espalda y aunque nunca fui especialmente creyente en leyendas, supe de inmediato que no era una alucinación común. Crecí escuchando historias del charro negro, relatos de pactos por riqueza o fama, pero siempre los tomé como cuentos exagerados para asustar. Él habló con una voz profunda que no parecía salir solo de su boca, sino resonar en mi cabeza. Dijo que conocía mi frustración, mis métricas en descenso, el miedo a desaparecer del mapa digital. Me ofreció exactamente lo que había pedido: carisma irresistible, reflejos mentales agudos, creatividad inagotable y una conexión casi hipnótica con la audiencia. Prometió que cada transmisión sería tendencia, que mis palabras tendrían un peso magnético y que ninguna marca volvería a dudar de mi valor. Sentí que mi corazón latía con fuerza porque aquello era lo que más deseaba. Le pregunté cuál era el precio, intentando sonar seguro aunque por dentro estaba temblando. Respondió que cada vez que alcanzara un pico de audiencia extraordinario, cada vez que rompiera un récord personal o cerrara un contrato importante, él reclamaría algo a cambio, algo que mantendría el equilibrio. No fue específico, solo dijo que yo no debía interferir cuando llegara el momento, que no debía intentar entenderlo demasiado, que mi tarea sería seguir transmitiendo, seguir creciendo, mientras él hacía su parte. Sabía que aceptar algo así era cruzar una línea absurda, pero la desesperación es peligrosa cuando se combina con ego. Asentí apenas, y en ese instante sentí una presión en el pecho, como si una marca invisible se hubiera grabado bajo mi piel. Cuando volví a mirar, él ya no estaba. La conexión regresó y la pantalla se encendió mostrando notificaciones que no tenían sentido. Miles de nuevos seguidores en cuestión de minutos, comentarios multiplicándose, un clip mío volviéndose viral en plataformas donde jamás había tenido impacto. Esa misma noche decidí volver a transmitir para probar si aquello era real. En cuestión de segundos la audiencia superó cualquier cifra anterior. Los mensajes inundaban el chat con entusiasmo. Donaciones que nunca había visto comenzaron a llegar una tras otra. Sentía que las palabras fluían con una facilidad casi sobrenatural, que podía anticipar lo que el público quería escuchar antes de que lo pidiera. Era adictivo, embriagador. En menos de una semana había duplicado mis números y las marcas volvieron a buscarme con contratos incluso mejores que el anterior. Intenté convencerme de que todo era fruto de un golpe de suerte tardío, pero cada vez que la audiencia alcanzaba un pico inusual escuchaba, muy leve al principio, el sonido distante de unos cascos resonando en el estudio. La primera señal de que el trato tenía consecuencias reales llegó cuando uno de mis seguidores más fieles, alguien que llevaba años apoyándome y que incluso había asistido a varios eventos en vivo, apareció en las noticias locales como víctima de un accidente inexplicable. Según el reporte, cayó desde el balcón de su apartamento en circunstancias extrañas durante una de mis transmisiones más exitosas. Me estremecí al notar que la hora del accidente coincidía exactamente con el momento en que mi audiencia alcanzó un récord histórico. Intenté ignorarlo, decirme que era una coincidencia trágica, pero esa noche, cuando apagué la transmisión, encontré en el suelo de mi estudio una marca oscura, apenas visible, con la forma perfecta de una herradura impresa sobre la madera. Sentí un nudo en el estómago, pero no detuve nada. El éxito era demasiado grande, demasiado rápido. Los casos comenzaron a repetirse. Seguidores que sufrían accidentes extraños, caídas, colapsos, siempre durante transmisiones donde mis cifras se disparaban. Yo revisaba los horarios, comparaba datos y la correlación era imposible de ignorar. Cada pico de audiencia parecía ir acompañado de una tragedia en algún lugar. El chat seguía celebrando, las donaciones seguían llegando, y yo me sentía dividido entre el vértigo del éxito y la culpa creciente. Una noche, después de romper otro récord y firmar el contrato más lucrativo de mi carrera, la pantalla de mi estudio se apagó sola. El silencio fue absoluto y el sonido de los cascos resonó esta vez con claridad brutal detrás de mí. No tuve que girar para saber que estaba allí. Sentí su presencia más cercana que nunca y su voz volvió a hablar dentro de mi mente, recordándome que el equilibrio debía mantenerse, que lo mejor aún estaba por venir si yo seguía cumpliendo mi parte. Pero entonces agregó algo que hizo que la sangre se me helara.
Dijo, la próxima transmisión no sería solo una prueba de mi talento, sería una sentencia, y lo supe con una claridad que me quitó el sueño durante días. Desde que escuché esa advertencia no volví a sentir el estudio como mi refugio creativo. Cada rincón parecía observarme, cada reflejo oscuro en la pantalla apagada me devolvía la silueta de un jinete inmóvil esperando el momento adecuado. Intenté posponer la siguiente transmisión con excusas absurdas, problemas técnicos, cansancio, pero los contratos firmados me obligaban a cumplir fechas exactas y, cuanto más intentaba retrasarlo, más crecía la expectativa del público. El algoritmo me empujaba como una corriente imposible de frenar. La persona que más comenzó a inquietarme fue Valeria, mi hermana menor. Ella siempre fue mi apoyo más firme, la que moderaba el chat cuando yo apenas tenía 100 espectadores, la que me defendía en redes cuando alguien intentaba ridiculizarme. Vivía en el mismo edificio, 2 pisos más abajo, y cada vez que subía a traerme comida o simplemente a preguntarme cómo iba todo, sentía un peso en el pecho, una intuición oscura que no sabía cómo explicar. Traté de convencerla de que no viera la próxima transmisión en vivo. Le dije que estaría ocupado, que saliera con amigos, cualquier cosa para mantenerla lejos de la pantalla. Pero ella se rió diciendo que nunca se perdería un directo importante. El día llegó más rápido de lo que quería admitir. La marca patrocinadora había anunciado la transmisión como un evento especial, con premios, sorteos y una producción más ambiciosa que nunca. El contador regresivo en la plataforma marcaba los minutos mientras mi corazón latía como si estuviera a punto de escapar de mi pecho. Antes de encender la cámara, escuché el sonido leve de unos cascos sobre la madera del estudio. No lo vi de inmediato, pero su presencia llenó el aire como una sombra pesada. Encendí la transmisión. En cuestión de segundos la audiencia comenzó a subir de forma absurda. Miles, decenas de miles, números que jamás había visto. El chat se movía tan rápido que era imposible leerlo. Las donaciones explotaban en la pantalla y sentí esa conexión magnética apoderarse de mí otra vez. Las palabras fluían con una facilidad casi hipnótica. Cada broma era celebrada, cada gesto amplificado. Era el mejor directo de mi vida y, al mismo tiempo, el más aterrador. A los 20 minutos, cuando superé mi récord histórico de espectadores, sentí un frío recorrerme la espalda. El sonido de los cascos retumbó con más fuerza, como si estuvieran justo detrás de mi silla. Mi mirada se desvió apenas hacia el reflejo del monitor secundario y lo vi claramente, montado, observando la pantalla donde el contador seguía subiendo. Sonrió levemente y levantó una mano como quien marca el momento exacto. En ese instante mi celular vibró sobre el escritorio. Intenté ignorarlo para no romper el ritmo del directo, pero la vibración insistió. Miré de reojo y vi el nombre de Valeria en la pantalla, seguido de una notificación de emergencia del edificio. Sentí que el aire desaparecía. Traté de mantener la compostura mientras leía el mensaje que apareció a continuación. Una alerta de caída desde altura en el piso inferior. El chat comenzó a llenarse de comentarios confusos. Algunos hablaban de sirenas que se escuchaban en mi transmisión. Otros decían que habían visto algo extraño en el reflejo detrás de mí. Mi mente se partió en dos. Una parte seguía hablando frente a la cámara, casi en automático, mientras la otra intentaba procesar lo que estaba ocurriendo. El número de espectadores alcanzó un pico jamás imaginado, y justo en ese segundo el relincho fue tan fuerte que los micrófonos lo captaron. El chat explotó preguntando si era parte del show. Cerré la transmisión abruptamente y corrí hacia el pasillo. El ascensor parecía no responder, así que bajé las escaleras saltando escalones, con el corazón golpeando mis costillas. Cuando llegué al vestíbulo vi a varias personas reunidas, algunas llorando, otras grabando con sus celulares. Me abrí paso entre la multitud y la vi, tendida sobre el suelo de mármol, su cuerpo en una posición imposible, los huesos sobresaliendo bajo la piel rota, la sangre extendiéndose como una sombra oscura. Me arrodillé junto a ella sin importar la sangre, la llamé por su nombre una y otra vez, pero sus ojos estaban abiertos sin reconocerme. En el centro de su pecho, justo sobre el corazón, la marca perfecta de una herradura se hundía en la carne como si hubiera sido grabada con fuego. Sentí que algo dentro de mí se quebraba de manera irreversible. Las sirenas llegaron, las voces se mezclaron, pero yo ya sabía que no había nada que hacer. Los días siguientes fueron un infierno mediático. El clip del relincho en mi transmisión se volvió viral. Teorías conspirativas, análisis de audio, debates en redes. Algunos decían que todo era un montaje, otros que era una señal paranormal. Yo no respondía a nada. Me encerré en el estudio, incapaz de mirar la cámara sin sentir náuseas.
Sin embargo, las cifras seguían subiendo incluso en mi ausencia. Las reproducciones del último directo rompían récords. Mi nombre estaba en todas partes. Una madrugada, cuando el silencio del apartamento era insoportable, escuché de nuevo los cascos. Esta vez no tuve miedo, solo una rabia profunda. Lo vi frente a mí, montado como siempre, sereno, observándome con una calma que me resultaba insoportable. Le grité que se llevara todo, que cancelara el trato, que me devolviera a mi hermana. Pero su respuesta fue simple: el equilibrio ya se había cumplido y aún podía ofrecerme más si seguía transmitiendo. Fue entonces cuando entendí que el éxito era la jaula. Mientras yo siguiera creando contenido, mientras el público siguiera mirando, el ciclo continuaría. Decidí que la única manera de romperlo era destruir la fuente. Encendí la cámara una última vez sin anunciarlo. Inicié una transmisión sorpresa que atrajo a miles en segundos. Mientras hablaba, confesé todo. Conté lo que había visto, lo que había hecho, sin adornos, sin intentar quedar bien. El chat se dividió entre burlas y preocupación, pero los números subían de nuevo. Sentí el frío en la espalda y supe que estaba allí. Me levanté de la silla y giré la cámara hacia el fondo del estudio. Por primera vez su silueta fue visible para todos, el caballo oscuro ocupando el espacio detrás de mí. El chat explotó. Algunos creían que era un efecto especial, otros escribían aterrorizados. Sin dejar de transmitir, caminé hacia el balcón del apartamento con la cámara en la mano. El viento nocturno golpeó mi rostro mientras los espectadores superaban cualquier cifra anterior. Escuché el relincho justo detrás de mí y supe que el pico estaba alcanzado. Miré una última vez la pantalla llena de comentarios y susurré que el precio era demasiado alto. Di un paso hacia atrás y me dejé caer al vacío con la transmisión aún activa. La caída fue breve, el impacto brutal. Vi mi cuerpo destrozado en el mismo vestíbulo donde había visto el de mi hermana. La cámara quedó apuntando hacia el cielo y el sonido final que captó antes de apagarse fue el eco de unos cascos alejándose lentamente. Desde entonces mi canal sigue activo, los videos siguen acumulando reproducciones, y en los comentarios algunos aseguran escuchar relinchos ocultos en el audio. A veces, cuando la madrugada es profunda y alguien transmite desesperado por no perder seguidores, el reflejo de un jinete oscuro aparece detrás de la pantalla, esperando a que otro susurre que daría lo que fuera por volverse imparable. Gracias por ver mis historias. Espero que te hayan puesto los pelos de punta. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartirlo con alguien que se atreva a escucharlo de noche. Nos vemos en la próxima historia.